Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema. Es el reino Plantae. Clasificando a los seres vivos llegamos al reino Plantae. Las plantas tú las conoces en todo el mundo, ¿no? Seres muy importantes en el inicio de las cadenas alimenticias en los ecosistemas terrestres. Plantas hasta van a poder. Algunos estudiosos, según la clasificación de Whittaker, consideran a las algas dentro de este grupo. Sin embargo, en la clasificación ya de Margulis y posterior, las algas están en el reino protista. Por eso, hoy vamos a hacer desde los musgos hasta las plantas con flores, que son las plantas en general. Entonces, siguiendo este criterio de Margulis y de las algas aparte y plantas desde musgos, podemos considerar que las plantas son fundamentalmente terrestres, que son seres pluricelulares. Desde los musgos, todos son pluricelulares hasta las plantas superiores. Son organismos fotosintéticos, fotoautótrofas, y también van a ser organismos sésiles. ¿Qué cosa significa sésiles? Que son fijas, ¿no? Que no tienen desplazamiento, entre otras características, con paredes de celulosa, con capacidad de tener tropismos, algunas nastias, ¿no? Fototropismo, geotropismo, según la característica y según el tipo de planta. Pero como estamos hablando de la clasificación, vamos a hacer una división más o menos sencilla. Podemos hacer por la forma de propagación y por su organización estructural o tisular. Por la propagación hay dos tipos de plantas. Plantas con esporas, también llamadas esporófitas, y también llamadas criptógamas, que significa gametos escondidos. Y tenemos las plantas con semillas, también llamadas espermatófitas, también llamadas fanerógamas. Estas son las plantas. Las esporas son entidades unicelulares que se han producido por meiosis. Van a tener entonces número haploide de cromosomas y van a ser diferentes genéticamente las esporas. Las esporas se van a dispersar por el viento, por animales a veces, ¿no? Un insecto está cerca a la planta o un mamífero y se lleva las esporas a otro lado. Entonces la forma de propagación es más bien simple. Las plantas con semillas son mucho más complejas. Tiene que haber polinización, tiene que haber fecundación, tiene que haber todo un proceso reproductivo. Y las semillas también tienen diversas estrategias para poderse propagar. Entonces estas son las formas propagativas, las formas reproductivas. Las plantas con esporas, también llamadas, como te dije, criptógamas, clásicamente, podemos dividirlas en dos grandes divisiones: las briófitas y las pteridofitas. Las briófitas son los musgos y las hepáticas. 95% de estas plantas son los musgos. Las hepáticas pasan desapercibidas. En cambio, los musgos van a ser totalmente abundantes, totalmente abundantes. En este caso, vamos a encontrar una gran cantidad de este tipo de plantas. Hepáticas, como su nombre lo dice, tienen forma así como de un hígado, no así lobulado. Estas plantas no tienen verdaderos tejidos. Si hacemos un esquemita muy sencillo de los musgos, podríamos ver más o menos tres partes fundamentales que aparentan ser raíz, que aparentan ser tallo, que aparentan ser hojas. Esto que está acá. La parte que aparenta ser hoja se llama filoide. La parte que aparenta ser tallo se llama cauloide. Y la parte que aparenta ser raíz se llama rizoide. ¿Por qué aparenta? Porque los musgos son plantas avasculares, sin tejidos ni órganos especializados. Mira que estamos ya conjugando los dos criterios, por la propagación y por la organización de sus tejidos. Los musgos son plantas muy antiguas, son las primeras plantas que invadieron totalmente la Tierra, los musgos, en la era paleozoica. Comenzaron a avanzar. Entonces, plantas aparentemente van a formar una especie de, ¿qué te digo? Antenita que se llama esporófito. Y por aquí se van a liberar las esporas reproductivas. Esta partecita
se puede abrir y se forma por fecundación. Esta parte que está acá se llama parte gametófito. Entonces, ese musgo verde, que no tiene tejidos, que no tiene órganos, puede invadir las rocas, las orillas de los ríos, los cerros, ¿no? En época de llovizna. Esos cerros que ves verdes, aparenta ser pasto, pero no es pasto. ¿Qué cosas son? Musgos. Como son plantas pequeñas, 2 a 3 centímetros, no alcanzan mucho tamaño porque carecen de tejidos. No podrían nutrirse, solo se nutren por difusión. Por lo tanto, van a crecer de manera más bien horizontal. Lo que no alcanzan en tamaño, en talla, lo alcanzan en superficie. Por lo tanto, van a ser plantas muy abundantes. Se pueden levantar como una alfombrita. Pueden crecer incluso, a veces, rareza, ¿no?, sobre la caparazón de ciertas tortugas. Como son lentitas, ahí tienen su musgo. No está penetrando, está encima, porque se alimentan por difusión. Esta parte que está arriba sería la parte esporófita que libera las esporas, por este lado. Por ejemplo, ¿no? Eso pasa con los musgos. Plantas pequeñas, sin verdaderos tejidos, con filoide, con caloide, con rizoide, que aparentan ser hojas, ser tallo y ser raíz. El otro grupo de plantas, pero a partir de acá, todas las demás sí tienen tejidos, tienen floema, tienen xilema, tienen órganos, tienen raíces, tienen tallos y tienen hojas. La mayoría de plantas, mira, son vasculares, cormofitas, que significa con tallo y cuerpo, y traqueofitas, que significa con tubos conductores. Traqueofitas, la mayoría, a partir de los helechos. Pero los helechos, igual que los musgos, se propagan por esporas. Las demás se propagan por semillas. Helechos, cola de caballo, son pteridofitas. Es la otra división. Si hacemos el esquemita muy sencillo de una planta de este tipo, más o menos veríamos que tienen esta forma, ¿no? Para que tengas una idea. Los tallos subterráneos tipo rizomas, las raíces así fibrosas, delgaditas. Y acá van a tener unas hojas que tienen esta forma, ¿no? Se llaman frondas. Esta es una hoja. Puede salir, ¿no? Otra por acá. Y así se pueden incluso propagar. También de manera sexual, mediante rizomas, y crecen bonitas las plantas. Los helechos son plantas mayormente de porte pequeño. Sin embargo, en lugares tropicales pueden alcanzar 10, 12 metros, hasta más de altura. Los tejidos conductores se juntan tanto que dan ese soporte. Solamente en zonas tropicales hay helechos gigantes. En las zonas comunes, en los jardines, en las ciudades, hay helechos bajitos. Incluso crecen en macetas, ¿no? Y salen bastantes hojas. Esta parte que está acá, hoja, se llama fronda. Entonces, mira, y va a tener, ¿qué cosa? Foliolos. La fronda tiene muchos foliolos. La cola de caballo es más filamentosa, ¿no? La cola de caballo, pero están en ese grupo. Los helechos y la cola de caballo, por ejemplo. Mira, esta es su hoja, esta parte es su tallo, y esta parte, ¿qué cosa es? Su raíz. O sea que el tallo de los helechos es subterráneo, como te dije, tipo rizoma. Las plantas con semillas son mucho más grandes y complejas. Son las que más están distribuidas en el mundo. Las gimnospermas, plantas muy antiguas, plantas sin semillas, predominaron en la era mesozoica, predominaron. Y las plantas con flores predominan en nuestra era, que es la era cenozoica. En la era mesozoica, bastantes. Algunas se parecen a palmeras. Acá están los famosos pinos, por eso el nombre pinofita, porque están los pinos. Gimnosperma significa semilla desnuda. Estas plantas carecen de flor, carecen de fruto verdadero. ¿Qué cosa van a tener? Conos, por eso el nombre también de coníferas. Pino, abeto, ¿no? Ciprés. Esas plantas que tienen un tallo largo, no tienen raíces profundas, de hecho, tronco largo, y van a tener una forma así. Muchas tienen hojas larguitas, no se dice hojas aciculadas, y tienen más o menos estas formas. Los famosos arbolitos de Navidad están en este grupo. Ya. Bueno, los arbolitos navideños muchas veces son abetos, ¿no?
En las zonas altoandinas, en región de ceja de selva, hay un árbol de este grupo que se llama Podocarpus. También se llama diablo fuerte, Podocarpus. La secoya y otros tipos de plantas que tienen formas diferentes. La gran secoya, tremenda planta, ¿no? Puede tener 80, 90 centímetros de altura la secoya, con diámetro del tronco en la base de unos 25 metros. Tremenda planta. Estas son las plantas. Entonces, estas plantas gimnospermas van a ser de climas fríos. Climas fríos. Son típicas de climas fríos. Alaska, Canadá, Finlandia, Noruega, cualquier cantidad. Algunas han sido llevadas a la zona sur, ¿no? Chile, la zona de Perú también hay en zonas frías. Esas plantas son tremendamente longevas. Fácil, un pino alcanza 200, 300 años. Se calcula que hay plantas secoyas que tienen 2.000, 3.000 años de edad. 3.000 años de edad. Y son tremendamente altas. Ajá. Pero no van a tener flores. ¿Qué cosas van a tener? Conos o estróbilos como órganos reproductivos. Para Navidad, por ejemplo, te habrás visto unos conitos así. Hay cono masculino y cono femenino. Una especie de estructuras que para Navidad los pintan de dorado. Ajá, esos son conitos. Con sus hojitas. Los conos siempre son unisexuados. Cono masculino, cono masculino. Más conocidas como piñas, ¿no? Piñas navideñas, aunque no son verdaderas piñas. ¿Qué cosas son? Conos o estróbilos. Hay cono masculino y cono masculino por separado. No hay conos hermafroditas como las flores de las plantas. Aquí los conos masculinos son más pequeños y los conos femeninos son más grandes. Se polinizan de manera cruzada mediante el viento. Su gran altura permite eso, ¿no? Es más, esa es su estrategia evolutiva. Las plantas más desarrolladas, las que tienen flores, las que tienen fruto, las que tienen la semilla cubierta. Acuérdate, acá te dije que tiene la semilla desnuda. Eso significa gimnosperma, semilla desnuda. En cambio, en las plantas angiospermas o magnoliofitas, también llamadas plantas antofitas, por la presencia de flores tienen la semilla cubierta por el fruto. Estas plantas van a tener también flor verdadera, ¿no? Van a tener flores verdaderas, con pistilos y con estambres, como órganos reproductivos. Muchas de las flores van a ser vistosas, notables, y van a ser las estructuras más importantes, las que van a liderar, digamos así, la evolución. Por eso se dice que la flor es una marca evolutiva, las flores. En este grupo de plantas encontramos naranjo, arroz, café, algodón, muchos tipos de plantas. Acá hay dos tipos de plantas llamadas monocotiledóneas, hay unas llamadas dicotiledóneas. Cuando la semilla tiene una sola pieza, como el maíz, se llama monocotiledóneo. Cuando se abren dos, como los frijoles, como los payares, se llaman dicotiledóneas. Si externamente quieres reconocer a una flor monocotiledónea, acuérdate, si tiene tallito largo, si tiene la raíz así fibrosa, si tiene hojas largas, no tiene tejido de crecimiento en grosor, entonces son monocotiledóneas. Caña de azúcar, maíz, arroz, el pasto, la cebolla, son monocotiledóneas. Ajá. Si son dicotiledóneas, van a tener la raíz típica, una raíz principal, con raíces secundarias, el tronco típico y las hojas también típicas. Si las hojas son típicas, si el tallo es típico, la planta más común es de tipo dicotiledónea. Encontramos a los frijoles, ¿no? Encontramos ahí el cactus, encontramos ahí la planta de mango, naranjo, las que tienen hojas grandes. El café, el maní están en este grupo de dicotiledóneas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo diferencias? Tallo largo, hoja larga, un cotiledón, monocotiledón. La flor se llama trímera
porque tiene 3 pétalos o múltiplo de 3. La flor acá es tetrámera o pentámera. ¿Qué cosa significa esto? Que tiene 4 o 5 pétalos o múltiplos de 4 o de 5. Unas cuantas diferencias, mira, de manera muy sencilla. Entonces, en general, plantas con esporas, plantas con semillas. Por la organización, avasculares, sin tejidos ni órganos, pero la mayoría con tejidos y órganos son las plantas vasculares, cormofitas y traqueofitas. Plantas sin tejidos, plantas sin órganos, solamente las briofitas, que son plantas de porte pequeño y que se alimentan por difusión. Acá el transporte sí es a través de los conductos, que es el floema y que es el xilema. Hasta acá, esta primera parte de la clasificación en las plantas.